Corey tiene casi 9 preguntas para responder. por ahora. Por ahora, puede ser que hay más que vienen en camino. Mire, yo quiero animarles para mañana, que no se pierdan el tiempo en la mañana, porque por los últimos 2 días ha sido poniendo fundamentos, ¿va? Como las esquinas del edificio. Y mañana va a ser, ok, en vista de eso, ¿qué debemos hacer en vista de lo que hemos aprendido? ¿Cómo vivimos en este reino? ¿Cómo entendemos las implicaciones y las aplicaciones del reino de Dios? Entonces quiero animarles a regresar en la mañana. Puede ser que esto va a ser una de las partes más interesantes y buenísimas para ayudarnos a entender por qué debemos estudiar el reino de Dios, por qué debemos tener esto y entenderlo. Entonces, Corey, si quiere regresar, está bien. Ok. Ariel, ¿ya está listo todo? ¿Llega el audio? Ok. Bien, tenemos algunas preguntas y se las voy a leer y después Cory va a responder. The first one is, when the Lord comes, are we going to know our family and the prophets? Yeah. La primera pregunta es, cuando el Señor venga por nosotros y habitemos en su reino, ¿podremos reconocer a nuestra familia terrenal y algunos de los profetas y apóstoles? I think so. Yo creo que sí. Yeah. I mean, there's no singular proof text No hay ni un tan solo, bueno, no hay ningún tan solo texto para probar eso. Instead, what we have to do is build a theology through the Bible. Lo que tenemos que hacer es tomar la teología de todo lo que se enseña a lo largo de la Biblia para construir esta aseveración. So, if we were to do that, number one, Así que si vamos a hacer eso en primer lugar, will we have the capability of recognition? en primer lugar nos muestra que vamos a tener la capacidad de reconocer, Yes, sí, Jesus. a Jesús. So I can look at Jesus and Yup. say, that's Jesus. Yo podré ver a Jesús y decir, Él es Jesús. So I have the groundwork for saying, okay, the capability of identity Entonces hay una base principal para decir que la capacidad de reconocer has a base. tiene su base So then, can we build up from there? y desde ahí podemos comenzar a construir. I think in the Gospels, you have language like, En el Evangelio tenemos lenguajes como heaven is a return to Abraham's bosom. que el cielo es como regresar al seno de Abraham. That would be one example of many Eso puede ser un ejemplo de muchos where I think we're hinted que pueden servirnos como pistas that memory, que la memoria, personal identity, la identidad personal and recognition y el reconocimiento carry into the new heavens and the new earth. van a estar presentes en los nuevos cielos y la nueva tierra. And one of the ways we, I think, clearly know that Y una de las formas en las que claramente creo que vemos eso is because Revelation, the es book of porque, Revelation, es porque el libro de Apocalipsis tells us that the apostles nos dice que los apóstoles will take a particular seat van a tomar asientos particulares in the kingdom of God, en el reino de Dios and they will be very identifiable. y ellos van a ser muy identificables. And so I think it's very easy to move from there Así que creo que es muy fácil movernos desde ahí and say that I'll know people. y decir que conoceré a las personas. Yeah. Why not? La pregunta es, ¿por qué no? What reason what reason? I think you would have to show how the Bible teaches otherwise. Y también tenemos que ver cómo la Biblia enseña de otras formas u otras cosas. Otherwise, the kingdom of heaven is like this memory eraser. No es que el reino de Dios es como un borrador de memoria, That doesn't sound to me like the fulfillment of creation, porque eso para mí no suena como un cumplimiento de la but creación, the eraser. sino que es un borrador. And so I think absolutely. Entonces creo que la respuesta es sí, absolutamente. But look, we have to be modest. Pero miren, tenemos que ser modestos. It's a definitely very secondary issue. Y la verdad, esto es un tema muy secundario. And so it's 100% okay to say, I don't think so. Así que como es un tema secundario, está 100% bien que alguien diga, yo no creo que se podrá reconocer a alguien. Yeah. Okay. Ok.
can we think that the kingdom of God is going to be like to be living in the Garden of Eden? Yeah. Podemos pensar que el reino de Dios será semejante como como estar viviendo en el huerto del Edén. The Garden of Eden is the starting point El jardín del Edén es el punto de inicio for thinking about what the kingdom of God will be like. para estar pensando en cómo será el reino de Dios. But because we know the Garden of Eden was meant to be progressive, Pero como sabemos que el jardín del Edén tenía como objetivo tener un desarrollo progresivo, it was not a consummated kingdom. no era un reino consumado en ese momento. That the kingdom of God is more than that. Y entonces el reino de Dios es más de lo que era el jardín del Edén. So again, Revelation 21 De nuevo, Apocalipsis 21 gives us a whole host of images. nos da toda una serie de imágenes: City, ciudad, temple, templo, garden, jardín. you know. So yes, and much more. Entonces la respuesta es sí, pero también mucho más que eso. I like to think of it, and again, I'm playing here. I'm Me gusta pensar sobre esto, pero de nuevo estoy jugando, argumentando sobre esto. This is not stuff to be put in a confession, you know. Esto no es como algo que vamos a colocar en una confesión de fe por escrito. But I like to think about the kingdom of God as the most perfect garden city. Me gusta pensar como el reino de Dios como la ciudad siendo el jardín más perfecto que ha existido. So have you ever had the experience where you live in a city, Así que si han tenido la experiencia cuando ustedes viven en una ciudad, but you have these moments where you just want to get out into the green space? pero ustedes tienen esos momentos cuando simplemente quieren salirse e ir hacia el monte, hacia esos espacios verdes. So you leave the city, Así que abandonan la ciudad you go to the mountain, y van a la montaña, you go to the river, van a ver el río, and it's so restorative. y es tan restaurador tener esas experiencias. But then if you live in the countryside, Pero luego, si están viviendo en la montaña o en el campo, you hunger for the city. están hambrientos por la ciudad. And so, you know, people that live in rural Mississippi, Así que la gente que vive en el Mississippi rural, they want to go to New York, ellos quieren ir a Nueva York and they want to be overwhelmed by New York. y luego van a estar abrumados por Nueva York. But if you live in New York, Pero si alguien vive en Nueva York, maybe you want to go see the Mississippi Delta. quizás quieren ir a ver el delta del río Mississippi. Maybe not. Tal vez no. You want to go see the Honduran mountains or whatever, you know? And so I think that that's an illustration that the kingdom of God is everything that a city could be and everything that a garden could be. Y esto es una ilustración nada más para mostrar que el reino de Dios puede ser todo lo bueno que puede ser un jardín y todo lo bueno que puede ser una ciudad. We love Scotland because, you know, Edinburgh, Nosotros amamos Escocia porque, por ejemplo, en Edimburgo, its original name in Gaelic, tiene un nombre original en gaélico, is Dún Eden, es Duneiden, which means like Eden. que significa como el Edén. Edinburgh is an extremely green city. Y Edimburgo es extremadamente verde como ciudad. You can be in the midst of really great businesses on this corner, Y pueden estar ustedes de verdad en medio de un lugar donde en esta esquina hay negocios and then all of a sudden you're in this massive park. y luego a este lado tienen este inmenso parque. And it's green all year because of how much rain. Y está verde todo el día por tanta lluvia que cae. And so they called it Dún Eden. Así que lo llaman el nuevo Edén And I think o como Edén. they recognized something of the kingdom, you know, Y entonces ahí están reconociendo, se as an reconoce algo del reino, illustration. Yeah. como una ilustración. Okay. When the Lord comes, in that exact moment, are we going to be living in the kingdom of God? Yeah. ¿Habitaremos en el reino de Dios inmediatamente cuando el Señor venga por su iglesia? Yeah, I think Sí, so. yo creo que sí. I think the Bible does teach that. And Creo que la Biblia enseña eso. I don't think there's any space No creo que hay ningún lugar in history en la historia between a second revelation of Christ entre una segunda revelación de Cristo and then a final revelation. y luego una revelación final de I don't Cristo. think that there's a millennial kingdom Yo no creo que haya un reino milenial between some future appearance and then a final appearance. entre una segunda futura aparición de Cristo y luego una aparición final. I don't think that fits well at all with the Bible.
Porque creo que eso no cae, creer eso no cae bien con todo lo que la Biblia enseña. And so when the Revelation talks about the millennium, Así que cuando el libro de Apocalipsis habla acerca de un milenio, it's referencing the church age está hablando, se refiere a la época de la iglesia today, hoy. the time between Christ's first and second coming. El tiempo entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. So Christ will usher in the kingdom, and the kingdom will be full and final. Entonces Cristo vendrá a construir el reino y este será completo y final. Yeah. So, you know, do you want to do a lot more on that or no? Josue or Rudy? I mean, we could talk about that more, but or move on. Okay. Yeah. Cristo Jesús esperaba la venida perdón, Pablo esperaba la venida de Cristo en sus días. What do you say? Paul was waiting that Jesus second coming in his time. Yeah. So he's just saying that. Sí, he said Yeah. that. Yeah. See. Yeah. Okay, la otra pregunta es, okay, what will happen with the unjust, those that didn't repent? The angels or people? What did you say? Sorry. I think that it's the people With the that people. that Okay. that didn't Yeah. repent in the second coming. Yeah. ¿Qué pasará con los malos, los que no se arrepintieron? Estamos asumiendo que se refiere en la segunda venida de Cristo. ¿Qué pasará con estas personas? I mean, at the end of history, everybody will be judged. Al final de la historia, todos los seres humanos serán juzgados, seremos juzgados. And I think what Revelation says is that you'll be judged in one of two ways. Y lo que creo que muestra el libro de Apocalipsis es que vamos a ser juzgados en uno de dos sentidos. Either Jesus Christ will stand between you and the Father, Una va a ser que Jesucristo se coloca entre usted y el Padre, and so God will say on that day, you are guilt-free. y entonces Dios como juez en ese día va a decir están libres de culpa. Or you'll be judged without a mediator. O si no será juzgado sin un mediador entre Dios y usted. And so, you know, of course, the Bible regularly talks about hell. Y por supuesto la Biblia regularmente habla acerca del infierno. So we have to be modest about hell. Y también tenemos que ser modestos acerca del infierno. I think we need to reject Así que creo que debemos de rechazar Dante's Inferno. lo que Dante Alighieri en su obra muestra el infierno, So much of the images of hell, the concepts of judgment, porque muchas de las imágenes imágenes del infierno y conceptos de juicio, are built out of Greek philosophy more than biblical world. él las construyó basado más en una filosofía de los griegos que en lo que enseña la Biblia. Here's a great example. Aquí hay un gran ejemplo de esto. I was at Vatican City Yo estaba en el Vaticano 2014, en el 2014 and of course, you know, went through St. Peter's y fui a la catedral de San Pedro, and then the chapel, ahí en la capilla, and saw Michelangelo's work, y vi las pinturas de Miguel Ángel, which is the most celebrated artistic piece of Roman Catholic history. que es una de las piezas de arte más celebrada en toda la historia de Roma. And of course, it is a depiction of really the whole movement from creation to heaven, the new kingdom. Y entonces hay como una muestra de todo el movimiento que se da desde la creación hasta el final de la historia. And by common grace, it's amazing. Y pensando en la gracia común, eso es increíble. But by special grace, it is not. Pero pensando en la gracia especial, no lo es. So he painted an immense amount of image from the Greeks and Roman pantheon. Porque él pintó ahí muchas imágenes del panteón de dioses de los griegos y los romanos. So part of the images include the river Styx. Y parte de esto incluye Styx, S-T-Y-X. It's the Greco-Roman idea of what the river you have to cross after you die. ok. Y una de las cosas es que pinta este río que en la cultura grecorromana creía que se tiene que cruzar después de la muerte. The devils that are depicted have, you know, horns and pitchforks and tails with spikes. Y entonces el diablo está representado ahí, como ya conocen, ¿verdad? Con
cuernos, cola que termina con algo puntiagudo. And this is a clear sign of syncretism, Y esto es una muestra clara de lo que es el sincretismo. how the Roman Catholic theology took the Greco-Roman philosophies and welded them En donde la teología romano-católica y los pensamientos grecorromanos se mezclaron. and it ends up being very different from the biblical world. Y es distinto de lo que es el mundo bíblico. Instead, I think maybe I'll just give two images I think that the Bible gives us. En lugar de eso, les voy a presentar dos imágenes que creo que que la Biblia nos da. Christ talks about hell and uses the word Gehenna. Cristo habla acerca del infierno y usa la palabra Gehenna. Gehenna is a metaphor. Esta palabra es una metáfora It points to something real, que apunta a algo que es real, but he's talking to people in Jerusalem pero le está hablando a gente que está en Jerusalén and using a local metaphor. y está usando una metáfora local. Gehenna was essentially the trash pit. Sí, sí, sí. Yeah. Sí. Gehenna era literalmente un basurero de la ciudad. And in the Gehenna of Jerusalem, where people threw their trash, Y en la Gehenna de Jerusalén la gente iría a Like- tirar su basura. like every trash pit, they burn the trash. Y como cualquier lugar crematorio, esto entonces la gente quemaría la basura. And so when he's asked, what is the judgment like? Entonces cuando le preguntan a él cómo será el día del juicio, It's not merely that Jesus says it is Gehenna. es no nada más que Cristo le está diciendo es Gehenna. Well, you see what he's doing? He's saying it's Gehenna. Él lo que está diciendo es Gehenna. It's like that. Es como eso. It's like that's life without God. Esa es la vida sin Dios. It's like a trash heap that's burning with fire. Es como un montón de basura que se está quemando o es quemada por el fuego. Now that's a metaphor. Esa es una metáfora. And so he's not, we can say at the same time that Christ can describe something with metaphor, Así que podemos decir al mismo tiempo que Cristo describe algo, puede escribir algo con metáforas, and it be a reality. que al mismo tiempo son una realidad. But we can't move from the metaphor to say this is exactly what to expect. Pero tampoco no podemos agarrar la metáfora y movernos y decir que esto es exactamente y que será de esta forma. So I think one way to think about it Así que creo que una de las formas de pensar acerca de todo esto is from Romans 1, es a partir de Romanos 1 the back half, 18 to 32. hasta el final, desde el 18, desde el Yeah. 18 hasta el 32, Where 22, Paul says that sometimes in this life, en donde Pablo dice que algunas ocasiones en esta vida God actually will take away common grace. Dios efectivamente en algunas ocasiones esta vida tomará o alejará su gracia común. And what happens is a person becomes who they truly are. Y entonces cuando Dios hace eso, lo que sucede con la persona es que se convierte en lo que realmente su maldad lo puede llevar a convertirlo. And so this gives you, I think, explanatory power Entonces esto creo que te da algunos poderes explicativos to say, how does Adolf Hitler become Adolf Hitler? de cómo, por ejemplo, Adolfo Hitler se convirtió en el Adolfo Hitler que conocemos de la historia. Well, we can look at it historically O podemos verlo históricamente and theologically. y teológicamente. And Romans 1, 18 to 32 tells me why theologically. Y esta sección de Romanos, a partir del versículo 18, nos dice por la razón teológica That God let Hitler become who he was. por la cual o cómo Dios hizo para que, o quitó su gracia común de modo que Hitler se convirtió en lo que él conocemos que fue. In other words, we always have to say, I'm never, I can't think that that couldn't be me. Así que nunca nosotros debemos de decir, yo no puedo creer, yo digo que yo nunca puedo llegar a hacer eso, o creer que nunca podemos llegar a ser así a ese nivel. Alexander Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, the author of the Gulag Archipelago, el autor de Gulag, Russian Gulag, el Gulag, Yeah, yeah. de los Gulag de Rusia, él From- venía de Gulag de from Rusia, communist, from Leninist, Stalinist
communism, que él salió de la Rusia cuando era gobernada por el leninismo, estalinismo y ese pensamiento. is such an important read Es una lectura muy importante a tener because Solzhenitsyn opens by saying porque Solzhenitsyn inicia su comentario diciendo, it's the great error of modern people es el gran error de la gente moderna to suggest or sugerir to say o decir, that will never happen here eso nunca sucederá aquí and that would never happen through me. y eso nunca sucederá por culpa mía. And he says, well, that's exactly what so many Germans thought Y eso es lo que muchos, dice que es lo que muchos alemanes pensaron. and Russians thought Y también parte del pensamiento ruso era and eso. testified to in court, Y testificaron eso en las cortes, saying, I don't know how I got from here to what I did to those people. diciendo, yo no comprendo cómo es que yo pasé de estar aquí hasta llegar a hacer eso a esas personas. Now, I say all that to say this about hell. Entonces digo esto hablando acerca del infierno, In the same way that God can remove common grace en el mismo sentido en donde que Dios quita o remueve su gracia común and our sin can really be unleashed. y nuestro pecado puede ser liberado por completo. In that moment, En ese momento, we want to be that person. nosotros vamos a querer ser esa persona. And so I think one way of thinking about it Así que creo que una forma de pensar acerca de esto is that when a person who rejects Jesus stands before God, cuando una persona rechaza a Cristo que se coloque o esté de frente como mediador ante Dios, God both judges justly and objectively, Dios va a juzgarlo justa y objetivamente, but also gives people subjectively what they desire. pero también al mismo tiempo le estará dando a las personas lo que subjetivamente desean en sus corazones. And so the call is, do you desire Así to que, be with God? así que el llamado, la pregunta es, ¿deseas estar con Dios? Then believe on Christ. Entonces cree en Cristo. And I don't know that the Bible wants us to go all that much further. Y yo no creo que la Biblia nos quiera llevar a estar más allá de este pensamiento. Now, I say that I have a teaching series on hell Ok, entonces digo esto, yo tengo una serie de enseñanzas acerca del infierno that looks at the distinctions between the concept of Sheol que mira el concepto o la distinción de concepto entre el Sheol and Gehenna y Gehenna and how that develops through the Bible. y cómo esto se va desenvolviendo, desarrollando a lo largo de la Biblia. And I've got, there's a lot of detail, Y hay muchos detalles, but we can't do that here. pero no lo podemos hacer aquí. Uh, Next year. well, I think you're already booked. Next year. Okay. 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 La otra pregunta es, could you explain again the cultural mandate? Yeah. ¿Podría explicar nuevamente qué es el mandato cultural? Sorry, I don't think I did a good job of using that word and defining it. Ok, creo que no hice tal vez un buen trabajo al usar esa frase y describirla. Yeah, so the mandate part just means command. Así que la parte que dice mandato es un mandamiento, es algo que se llama a realizar. And the cultural part just means the command to make culture. Y la parte de cultural es el llamado a hacer cultura. So we'll get into this tomorrow, but Así que vamos a estar viendo más de esto mañana. culture includes La cultura incluye farming, estar en el agro, making anything, hacer cualquier cosa, having a family, tener familia, ideas. las ideas. It's a comprehensive term. Es un término comprendible. So Genesis 1, Génesis 1, 26 to 28, del 26 al 28, God creates only one creature in his image, Dios crea tan solo una criatura a su imagen, men and women, el hombre y la mujer, and then turns and says, y luego se vuelve y le dice, be fruitful, sean fructíferos, multiply, multiplíquense, take dominion over the land. hagan dominio sobre la tierra. So you hear those commands that God gives. Entonces escuchan esos So mandatos those que are Dios da, culture commands, esos mandatos culturales. cultural mandate.
un mandato Cultural cultural. mandate is just the theological term that people use. Entonces, al final, la palabra mandato cultural es un término teológico que se utiliza para explicar todo esto que Dios llama ser And humano, we're still under that. el cual aún estamos bajo ese mandato cultural. If you don't even need a theological argument. Ni siquiera necesitan escuchar un argumento teológico para saber que aún estamos bajo el We're mandato. standing in a building, Estamos en un edificio and all of us were born. y todos nosotros nacimos. Cultural mandate stands. El mandato cultural se sigue cumpliendo. Okay. Could you explain again the relationship between Hebrew 11:17 with the salvation before Christ? Yeah. Go ahead and read it, and I'll look it Okay. up. Okay. 11, 17. yeah, 11:17. Okay. Go ahead. You got- okay. Mhm. La otra pregunta es, ¿podría explicar nuevamente la relación de Hebreos 11:17 con la salvación antes del sacrificio de Cristo? Les leo Hebreos 11:17 que dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. So, as it relates to salvation, they say. Sí, la pregunta es si cómo esto que acabamos de leer se relaciona con la salvación de Abraham. Si Yeah. es correcto así. Sí. Yeah, ya. Okay. Okay. Well, Romans 4 tells us how Abraham was saved, Romanos 4 nos dice la forma por la cual Abraham fue salvo. and it says, "Not by any work that he did, Y dice que no es por ninguna obra que él hizo, but by faith sino que por la fe and hope y esperanza in a salvation he could not yet see." en una salvación que él aún no podía ver. So, how is an Old Testament person saved from their sins? Así que ¿cómo es que una persona del Antiguo Testamento es salvada por medio de la fe? By the gospel of Jesus Christ. Por el Evangelio de Jesucristo. There are no historical differences No hay diferencias históricas in how a person can be accepted into God's presence. en cómo una persona va a ser aceptado delante de la presencia de Dios. Israel is not saved in one way, No es que Israel hubiese sido salvado de una forma and Gentiles another way. y los gentiles de otra forma. There is no salvation through the temple on earth. No hay salvación a través del templo construido en la tierra. The temple will never be rebuilt. El templo nunca será reconstruido, Not in any way that matches with a theological view of the temple. no por lo menos en ninguna forma teológica que haga match con el templo original, Because Jesus Christ saves, porque Jesucristo dice he is the temple of God. que Él es el verdadero templo de His Dios. body was destroyed, Su cuerpo fue destruido and in 3 days he rebuilt the temple. y en 3 días Él reconstruyó ese templo. And so the only way to be in the presence of God Así que la única forma en la cual estar is en through la, Christ. en la presencia de Dios es a través de Cristo. Because God stands outside of space and time, Porque Dios trasciende el tiempo y espacio. God saves Abraham Dios salvó a Abraham by looking forward, al ver hacia adelante and he saves you y te salva a ti by looking backward. viendo hacia atrás a Cristo. Because God doesn't have to play with time like we do. Porque Dios no tiene que estar jugando con estos conceptos del tiempo presente, pasado y futuro de la misma forma que nosotros lo hacemos. He can use a legal reality that is in Abraham's future Él puede utilizar una realidad legal que está en el futuro para Abraham from eternity. desde la eternidad. That's why Paul says, "You were in Christ before the foundation of the world." Y esa es la razón por la cual Pablo dice, ustedes están en Cristo antes de la fundación del mundo. So how was Abraham saved? Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? By faith in Por la Jesus. fe en Jesucristo. He could not name him, No lo podía, But no lo he- podía nombrar, he had hope in the covenant Messiah. pero él tenía esperanza en la señal del pacto. He believed. Él creyó. Hebrews 11 says that. Hebreos 11 lo dice. Okay, well, how does that relate to the sacrifice of Isaac? Pero bueno, ¿cómo eso se relaciona con el sacrificio de Isaac? Well, in terms of Abraham, it shows that he was faithful. Lo que muestra aquí es que Abraham fue fiel, But the sacrifice of Isaac isn't ultimately about Abraham.
Pero este sacrificio de Isaac no es a última instancia sobre Abraham, Well, look down at verse 19. porque veamos abajo llamado en el versículo 18, Why did Abraham go through with it? ¿por qué es que Abraham fue? He believed or considered, he thought Él creyó, tuvo un pensamiento en consideración that God was able to raise people from the dead. que Dios era capaz de levantar a las personas de la tumba. Abraham had never seen a resurrection. Y Abraham nunca había visto una resurrección. He believed in something that was future. Él creía en algo que era futuro. He didn't know what it would look like, Él no sabía cómo lucía la resurrección, but he had hope in resurrection. pero tenía una esperanza en ella. So he was faithful. Así que fue fiel. But then it says Pero luego dice, that by which verse? verse 17, Okay. 11, one sec. Through Isaac, you were written all spirits. Well, let me press pause on that. Okay, here's what I'll say instead. Go ahead. Ok, esto es lo que voy a decir. Do we read? I'm missing a verse. There's somewhere in Hebrews 11 where it says that Isaac was a type. Yo no estoy encontrando un versículo aquí en el verso 11 que dice que Isaac era un tipo. Back at the beginning of 11. Al inicio del 11. It does Abraham twice in chapter 11. Ajá, muestra nuevamente a Abraham, es en el inicio del versículo del capítulo 11. Which verse? One sec. I know it's here. I just can't find it. What translation is this? ESV, man. What's going on? You need another. No, it's okay. Okay. Here, I'll just explain it. Okay. The point of Genesis 22, El punto de Génesis 22, when you look at it and look at the details, y ves a los detalles, is that one, es que uno, God tells Abraham to sacrifice Isaac Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac as a quote burnt offering. como una ofrenda quemada, But the specific Hebrew pero el hebreo específico que usa comes from a particular Levitical sacrifice viene de forma específica de cómo se utilizaba para los sacrificios en el Levítico, that was used for all of the sins of Israel collectively. que era utilizado para mostrar algo a beneficio de todos los pecados colectivos de Israel. Secondly, Segundo lugar, he travels from his homeland él viaja desde su casa to a series of mountains that the text calls Mount Moriah. a una serie de montes que el texto llama el Monte Moriah, And then when he goes to put the knife to Isaac's throat, y cuando él ya va a colocar el cuchillo en la garganta de Isaac, there is a substitute in the bush. hay un sustituto de Abraham en los arbustos. And, the text is saying, Así que el texto está diciendo, God to Abraham, Dios a Abraham understand entiende that the reason you do not need to kill your son que la razón por la cual no necesitas matar a tu hijo is precisely because I'm trying to show you es precisamente porque estoy tratando de mostrarte what must happen to a son qué es lo que debe de pasarle a un hijo. so that your faith Así que tu fe can end in resurrection. puede, de una fe que cree en la resurrección. So where is Mount Moriah? ¿Dónde está el Monte Moriah? Mount Moriah is Jerusalem. El Monte Moriah es Jerusalén. Abraham takes his son to Jerusalem. Abraham tomó a su hijo y lo llevó a Jerusalén, Golgotha is one of the mountains of Mount Moriah. en donde el Gólgota es uno de los montes que componen todo lo que es la cadena del Monte Moriah. It's not about Abraham and Isaac. Y entonces la historia no es en verdad acerca de Abraham o de Isaac. God is trying to say, look at what the covenant will cost.
Lo que Dios está tratando de decir es, miren el costo que tendrá este pacto. The sacrifice of a son on Mount Moriah. El sacrificio de un hijo en el monte Moriah. And so Abraham was saved by the very thing he pointed towards. Entonces Abraham fue salvo por lo mismo a lo que él con su hijo estaban apuntando en ese relato. Ahora, okay. Yeah. We're going to 1 Timothy. Yeah. Yeah. I know what they're asking. Ajá, yeah. Verse 15. Yeah, go ahead. Ok. A partir del pasaje de ayer de 1 Timoteo 2, del 11 al 15, dice de qué está hablando el versículo 15. Entonces voy a leerles el versículo 15. Dice, voy a leer desde el 9, y desde el 11 y voy a terminar en el 15. Que la mujer aprenda callada con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Aquí vamos al 15, que es sobre el cual se hace la pregunta. Pero se salvará, hablando la mujer, engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. So there are two interpretations of this. Ok, hay dos interpretaciones acerca de esto. One, Una, which is you might call it a traditional reading, lo que podríamos llamarlo como una lectura tradicional de este for texto, lack of a better term. pues, ya que carecemos de un mejor término, Is to say something like the word saved does not refer to entrance into the kingdom, es decir, que la palabra salvación indicada ahí no se refiere a entrada hacia el reino, but that after Eve's sin, pero que después del pecado de Eva, she will find fulfillment ella encontrará cumplimiento o realización in childbearing. a partir de la maternidad, That in some way she, as the first woman, y que que en alguna forma, como ella es la primera mujer, becomes an example of the office of what it means to be a woman. se convierte en un ejemplo de lo que el oficio de ser una mujer significa. And so you'll hear people say, this is saying that childbearing Entonces escucharán personas que dicen que la maternidad is kind of a pinnacle activity, if you will. es como una actividad pináculo o cumbre o final en algo. I think this reading is very poor Yo creo que esta lectura es muy pobre and can be very damaging. y que puede ser muy dañina. I don't think that's what it's talking about at all. Yo no creo que para nada que eso sea de lo que está hablando ahí. I think it's talking about Eve. Yo creo que está hablando acerca de Eva. And of course, this fits with my entire reading of this passage. Y esto que estoy diciendo calza con toda mi lectura de este pasaje. I think the former reading Yo creo que la interpretación previa is a product of the post-World War II es producto de algo que se da después de la Segunda Guerra Mundial Western mind, en el pensamiento occidental, where from 1950, donde después de 1950 quizás there was a revolution in the economic order of life. hubo una revolución en la vida económica, en la economía, Which goes back to the Industrial Revolution. que a su vez va hacia atrás a la revolución industrial. And that's that in the 1950s, let's say America, Y eso es que en los 1950 en América, men for the first time really start more and more los hombres por primera vez comenzaron más y más to wake up, a Get levantarse, sí, a levantarse, put their suit on, a ponerse sus trajes, leave the house, dejar la casa 7 to 7, de 7 a 7 and wife and mom stays home all day and work and cares for the home. y entonces aquí está mamá que tiene que quedarse todo el día Now- y cuidar de la casa. Now look, the latter is good. Ok, nada más para tener claro,
que mamá esté en casa y cuide a los niños es bueno. But the Bible doesn't know that world. Pero la Biblia no conoce esas palabras, ese mundo. It's apples to oranges. Apples to oranges? It's Sí, yeah. son manzanas y naranjas. in the Bible there's never been a time in history till now Así que nunca ha habido un momento en la historia hasta ahora where you go to work. donde vayas a trabajar. Going to work for pre-modern people Ir a trabajar para la gente previo a la modernidad is to roll out of bed. es It's to just get out of bed. es estar dando vueltas en la cama. In O sea, other words, perdón, salir de la The cama. ancient world is a household economy. El mundo antiguo trabaja alrededor de una economía familiar, Not a post-industrialized work economy. no en relación de una economía basada o posterior a la revolución industrial. So what you'll get here is readings that say, in the modern way of looking at it, Así que vamos a tener lecturas aquí que lo hablan en una forma moderna de hablar, that even some will suggest that women most of the time should not work. incluso algunos van a sugerir que la mayoría del tiempo que las mujeres no deben trabajar. This passage has been used to say that many times. Y para justificar eso, este pasaje ha sido utilizado muchas veces. But that's a 20th century reading of a Greco-Roman context. Pero eso es una lectura en este siglo de lo que de un escrito alrededor de un mundo grecorromano, Of course, Proverbs 31 will never allow it. lo cual Proverbios 31 nunca permitiría. In Proverbs 31, we have a woman who gets up Y porque ahí tenemos una mujer que se levanta and goes to a harbor y va a trabajar and determines that a ship is worth buying. y determina que algo es digno de o vale la pena comprar And then she buys it. y ella lo compra And then she makes money. y ella comercia y hace dinero. And everybody went to work every day. Y de modo que en ese contexto todo el mundo iba a trabajar todos los días. So I think there's been a very damaging reading of this. Así que creo que ha habido una lectura muy dañina de este texto. And there's a much simpler way of reading it. Y hay una forma mucho más simple de leerla. She will be saved by childbearing. Ella va a ser salva a través de la maternidad. Genesis 3:15. Génesis 3:15. Eve's child will one day crush the head of the serpent. La simiente de Eva algún día aplastará la cabeza de la serpiente. Eve will be saved by childbearing. Él se habrá rescate de la maldad a través de la o producto de la maternidad. Mary's son will save her, El hijo de María la salvaría a ella misma. just like for men too. Es como también salva a los hombres. Last thing, La última cosa, the they in verse 15, en el versículo 15, if they continue. pero si permanece en fe, You see what the text does? It moves from she will be saved to they will be saved. se mueve de se puede salvar a permanece en la fe, Meaning Adam and Eve will be saved by childbearing. significando que Adán y Eva van a ser salvos a través de la maternidad. So this former reading, which is an American mistake, Así que esta lectura previa que les acabo de exponer, que se hace este texto, que es una forma americana de interpretarlo, doesn't even fit with the basic grammar. ni siquiera se ajusta con la gramática básica. Instead, what it's doing is it's exalting Eve, En lugar de eso, lo que está haciendo es exaltar a Eva, just like we said earlier. del mismo modo como dijimos al inicio. Look, last thing. Hoy sí, la última. Verse 14. Read verse 14 for me. Ok, Yeah. leo el verso 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. So again, Adam was not deceived, De nuevo, Adán no fue engañado, but she was. sino que ella lo fue. Meaning it was Adam's fault. Significando que fue culpa de Adán, Because Genesis 3:19
9, 12, somewhere in there, Porque en Génesis 3, 9, 12, en alguna parte ahí, specifically says, específicamente dice as she ate, que mientras ella comía, he was with her. él estaba con ella, So Adán. he was never deceived. Así que él nunca fue engañado. He knew exactly what was happening. Él sabía exactamente lo que estaba And he pasando. let it happen. Y Adán dejó que eso pasara. God said, you're the priest. Y entonces cuando Dios le había dicho a Adán, tú And- eres el sacerdote. And so she became the transgressor because he was not deceived. Entonces ella se volvió la transgresora porque no fue él quien fue engañado, He was passive. porque él fue pasivo en su labor. See, this text is making much of Eve. Así que ven, este texto realmente lo que está es elevando a Eva. Yes, she's a sinner, Sí, ella es una pecadora, but pero she will be saved by the child she will bear. ella será salva a través de ese niño o esa simiente que ella portaría. No, they will. Adam too. Pero algo más, que ellos portarían, Adán también. Yeah. Ok, Matthew. Okay, when in here it said save is meaning save for all eternity or save or in which way? Yeah. I think saved here means gospel saved. Yeah. Sí, yeah. yo creo que aquí exactamente es la eternidad que habla de salvación basada en el Evangelio. Yeah, if they continue in faith. Sí, si ellos continúan, permanecen en la fe, Yeah, they needed to believe. ellos necesitaban creer. Don't stop believing, No te detengas de creer and you will be saved y serás salvo by the child of the woman. a través del hijo de una mujer. See. Sí. Yeah. Ok, Matthew 11, 12. Mm-hmm. Mm-hmm. Got it? Okay. Yeah. Okay, so the question is how this verse Mhm. fits into Yeah. all this. Sure. Ok, hay otra pregunta acá que dice es, ¿cómo encaja Mateo 11:12 con todo lo que ha estado enseñando? Le leo Mateo 11:12 y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Yeah. So I would prefer to be able to look at the original text. Yo hubiera preferido tener y estar viendo el texto original, Is verse 12 right? verse 12. Verse 12, yeah. Because I just wonder what here I have from the days of John the Baptist. Yeah, do you have it? Yeah. The original, Yeah, please. the Greek. So, I mean, there would be multiple things we could say. What is the kingdom of heaven right here, right now, in the gospel times? Ok, hay muchas cosas que podemos decir aquí, como por ejemplo, ¿qué es el reino de los cielos aquí en el tiempo de los evangelios? Well, it's the appearance of Jesus, Ok, Right. primero es la aparición de Cristo and it's manifest in anybody who repents and says yes to Jesus. y es manifestado a cualquiera que se arrepienta y dice sí a Jesús. John the Baptist was clearly the first Y claramente Juan el Bautista fue el primero, after Mary. después de María. And from the earliest moments when John proclaims Jesus is coming, Y desde los primeros momentos cuando Juan proclama la venida de Cristo, which is, remember, well before Jesus starts his ministry, el cual es, recuerden, antes, mucho antes de que Jesucristo inicie su ministerio, John is out talking about the one who is to come before Jesus was ever baptized. Juan ya estaba, incluso antes de que Cristo fuese bautizado, hablando de su venida. And so the kingdom is being manifest. Así que el reino se está siendo manifestado And there are people who are doing violence against it. y ahí hay gente que está haciendo violencia en contra de ese reino. Of course, the scribes, the Pharisees. Los escribas, los fariseos, But more particularly here, I think it's talking about Herod. pero más particularmente aquí creo que está hablando acerca de Herodes. So, John the Baptist is in prison.
Así que Juan el Bautista está en prisión. So it's saying, ever since John started proclaiming the kingdom, Entonces está diciendo, desde el momento que Juan comenzó a predicar el reino, the authorities have attacked him. entonces las autoridades han comenzado a atacarlo. Herod thought, this is a threat to my rule. Porque Herodes, por ejemplo, dijo, esto es una amenaza para mi gobierno. So verse 18, En el verso 18, even the religious said, John has a demon. que dice que incluso los religiosos de ese tiempo hablaban de que Juan tenía un demonio. So Herod arrested John. Así que Herodes arrestó a Juan Of course, eventually he was beheaded. y eventualmente fue decapitado. So, it's a very, very historical statement. Así que es realmente una oración o un texto que habla de algo histórico que ha sucedido. It's violence against the kingdom message, Es una violencia en contra del mensaje del reino violence against the kingdom messenger. y es violencia en contra del mensajero del reino. Yeah, maybe if somebody wants to respond to that, I'm not sure what else they might be asking, but No sabemos si se respondió ahí o hay algo más que estaban esperando al respecto o there's si ya that. está. Maybe that's okay. Esta es una pregunta muy común en este tipo cuando se toca este tipo de temas. This is a very common question En this in context. this kind of conferences specifically about this passage. And I think, since I have heard many times, that the main problem is with the verb arpazo. Cuando dice que los violentos lo conquistan, I would suggest that maybe I should ask the person who made the question, but I would suggest that maybe the main word causing the surprise in this passage is because of the verb arpazo, Violence. conquista. Okay. El paso. Why? I don't know why. Since it sounds like the violent are That you got on arms for getting the kingdom. Josué está extendiendo un poco el tema en el sentido de que en otras conferencias donde se ha hablado de este punto, señalan que una de las palabras que puede generar estos conflictos es la que en griego original es harpazo, que significa conquistar. Entonces, está tratando también de explicarle un poquito ese contexto For a the Cory. kingdom, it's not. So I would see it. The violent who take it by force are the violent ones against the kingdom, Sí, lo right? que Yeah. So the violent who take it by force is Herod and the Romans saying, "You're coming saying that there's a new king? No. I will take the kingdom from whoever that is." Sí, lo que está diciendo es que la violencia que se señala que pasa ahí no es una violencia de aquel que va y Yeah. quiere ser parte de ese reino, sino que de aquellos que van y se dan cuenta que para ellos como autoridades ese reino que se anuncia es una amenaza, entonces de forma violenta van y atacan esa amenaza que para ellos. Am I understanding that? Sí, sí, sí. Okay. Ok, last one. Okay, last one. Tenés Or más. more, whatever. Okay. Yeah. Did you teach the connection between Adam and Eve and marriage? Could you give us some books or recommendation Yeah. for Yeah. diving in the issue? Yeah. Cory enseñó sobre la conexión entre Adán y Eva y el matrimonio. ¿Podría Cory recomendar algún libro para profundizar en el tema? Yeah, I mean, the best marriage book I think out there that's both theology and practice. Ok, el mejor libro sobre matrimonio que yo creo que hay, que lleva tanto teología del matrimonio como práctica de Is Tim Keller, es el libro del matrimonio de Tim Keller. The Ese está en Meaning of español. Marriage. El significado del matrimonio, ese está en español. Ese está en yeah. español también, is in Spanish. I'm sure I would be shocked if any of Keller's books weren't in Spanish. But I think they're in about 150 languages. So, Ok.
Sí, Yeah. es que una broma porque yo dije que el libro de Keller está en español, entonces él dice, me sorprendería que no estuviera en español, si está todo lo de Keller se traduce como hasta en 150 idiomas, entonces. Yeah, I mean, that book is fantastic. Este libro es fantástico. I mean, there are other good ones. También hay otros buenos It depends on if you want a theology y todo depende en el sentido de que si lo que están buscando es teología or more of all of it, of theology and the practice of o marriage. más de algo que combine teología y práctica del matrimonio. Yeah, so I mean, there are books, biblical theology books Hay libros que son de teología bíblica that would just cover the theological connections, que cubrirán todas las conexiones teológicas sobre matrimonio en la Biblia, the ideas. las ideas, But with Keller's book, you get all of it. pero con este libro de Keller que les menciono, So, tienen todo, it's teología práctica. It's an excellent theology Es una teología excelente and such a helpful book that counsels marriage as well. y es un libro muy bueno que puede ayudar en consejería. So if you haven't read it, I would just say that's the book to get. Así que si no lo has leído, yo diría enfáticamente, ese es el libro que debe leer. Then there's other books like Sacred Marriage. Hay otros libros como Matrimonio Secreto, está en español. Sagrado está en español. Who's the writer? Can't remember. Okay. We could Google it. Sacred Marriage is good. Matrimonio Sagrado es bueno. Yeah. Solo para ser un poco más específico, él ayer enseñó sobre una conexión de Adán con Eva en cuanto al matrimonio y la conexión de María, y cómo el rol del hombre no solo era la parte de Mm. liderar y la mujer someterse, sino que había algo más que él explicó ayer. O sea, fue alrededor de lo de género. Por ahí andaba, entonces, preguntando más era en este. He's so he ¿Querés hacérselo en inglés? he wants he's asking for the more of the theological movement from Eve, Mary. Yeah. Y Yeah, Adán yeah. siendo Yeah, en Adam being a protector. Yeah. Ok, el libro está en español. El libro se llama El matrimonio sagrado y está escrito por Gary Thomas, también está en español. So I think what you're going to have to do is go read biblical theology books. Ok, yo creo que lo que tendrían que hacer es ir y leer libros acerca de teología bíblica, Like G.K. Beale. como un libro de un autor llamado G.B. Beale. I don't know of a single book that just does that, Yo no conozco un tan solo libro que solamente haga eso, but there is one being written right now pero hay uno que está siendo escrito ahora by Mark Garcia. por Mark García. Mark is writing that book that you're describing. Así que ese libro que estás describiendo y deseando leer está siendo escrito ahorita por Mark García. He's been writing it a long time. Y lo ha estado escribiendo por mucho tiempo. So I hope it'll come out soon. Así que espero que venga, que sea publicado pronto. However, Sin embargo, if you want to get the content before the book, así que si quieres tener el contenido antes de que salga el libro, there's some audio lectures hay algunas lecciones en audio that give you most of what he's going to write in the book. que pueden darte un poco o la mayoría de lo que él va a escribir en ese libro. They are behind a paywall. Ellos paywall. You have to pay for them. Ok. Pero se tiene que pagar por adquirir estas lecturas. $18. Con $80. 18. 18. Sorry. 18. Era para probar tu interés en el tema. They are found at the Greystone Institute.
Grey Stone Institute. Ok, esto está en el Greystone, en el Instituto Greystone. Esa es la página. José creo que la está escribiendo por ahí para quien la quiera But entender. but do not buy the course itself, which is called Theological Anthropology. Pero no compren el curso que es llamado Antropología Teológica. Anthropology. Antropología Teológica. Instead, he offers a subscription service En lugar like de eso, Netflix. en lugar, Yeah, he offers a subscription service, okay, en lugar de eso, él ofrece un servicio por suscripción. $18 for a month, Ah, ok. and you can stream it. Ok, que este costo es por todo un mes y lo pueden ver en línea. Mark might not want me to say this, but the course is very expensive, so you can stream it for $18. Sí, él no quisiera que te lo diga, pero el curso es muy caro, pero se puede tener por streaming por un mes. Now I'll say it's a fantastic course, Pero es un curso muy bueno, but it is very intense. pero es muy intenso. He's a very intelligent man. Es un hombre muy inteligente. And so when I've listened to it and have to, I have to press pause and go back and say, well, so. Entonces cuando yo lo estaba escuchando tenía que colocar pausa, retroceder y decir qué está But it's diciendo. good. It's good. Pero es bueno. Now, last thing. Ahora, la He última also cosa. has Sunday school lectures Él también tiene lecturas de escuela dominical where he taught on it on a Sunday morning. donde él enseñó estos temas en una mañana de un domingo. I can't remember where those are, but they're out there. No recuerdo en qué página o sitio web están estas, pero sí sé que están ahí. And it's a short, very accessible version. Y es unas lecciones cortas, pero muy accesibles. He also has an entire course on Mary from Protestant perspective. Y él también tiene un curso completo acerca de la Virgen María desde una perspectiva protestante, Very helpful. que es de mucha ayuda. Yeah. So. Yeah, yeah. Usually here, the concept of biblical theology is not well understood. Ah, Yeah, okay. People think Yeah, yeah. theology should be From the Bible. Yeah, yeah. So you want to talk about that? Yeah, yeah. ok. Josué va a hablar sobre un tema también. Una pregunta. ¿Cómo explicaría el concepto de teología bíblica? Yes. ¿Se supone que toda la teología es bíblica? Yeah, so that's a specific term. Not just general. Eso es un término específico, no algo general. That is a way of reading the Bible. Eso es una forma de leer la Biblia. It has a very general name. Pero que tiene un nombre muy general, It's probably not a helpful name, lo cual quizás este nombre no ayuda mucho para entender sobre qué es. but it simply describes what we've been doing, Pero es simplemente describir lo que hemos estado haciendo aquí, which is not just looking at one passage que no es solamente ver un pasaje or trying to explain the specific theology like the Westminster Confession does, que tampoco es tratar de explicar una teología específica, por ejemplo, como lo hace la Confesión de Fe de Westminster, but instead tries to trace themes pero en lugar de eso lo que trata es de trazar temas from Genesis to Revelation. desde Génesis y su desarrollo hasta llegar a Apocalipsis. So there's multiple ways to read the Bible. Así que hay muchas formas de leer la Biblia. You can say, I just want to look at this one passage and ask, what does it mean? Una vez que pueden decir, yo quiero leer solo este pasaje y preguntar qué es lo que significa. Or you can take a theme from that passage O ustedes pueden tomar un tema de un pasaje and say, how does the whole Bible speak to this? y decir o preguntarse cómo la Biblia habla, toda la Biblia a lo largo de ella habla acerca de este tema. But here's where biblical theology is more than that. Y aquí es donde la teología bíblica es más que eso. Biblical theology says La teología bíblica dice that because the Bible is one book,
que porque la Biblia, o a causa de que la Biblia es un solo libro, and because Jesus says that the whole book is about him, y porque Jesús dijo que todo el tema de la Biblia es Bible- acerca de Él, biblical theology tries to understand Christ la teología bíblica trata de entender a Cristo throughout the whole Bible, a través o a lo largo de toda la Biblia, from Genesis to Revelation. desde Génesis hasta Apocalipsis. So we will do it again tonight Así que, por ejemplo, eso lo vamos a hacer de nuevo esta noche, when Saul's grandson, cuando el nieto de Saúl, Mephibosheth, Mefiboset, is invited to eat at King David's table. es invitado a comer a la mesa del rey David. And so they break bread Así que ellos parten pan, and they drink wine, ellos toman vino and y it's about Jesus. es Spoiler. acerca de Jesús. Es un spoiler. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Fácil. Bueno, hablando, no me quedó un poco claro, yo sí entiendo el tema de la gracia común, ¿verdad? Que Dios tiene con todos los seres humanos, pero eso indica también que entonces, o qué diferencia hay entre que todos los humanos tenemos el Espíritu Santo para hacernos hacer saber bien el bien y el mal, o discernir espiritualmente o teológicamente cómo se agarrando. Entonces, su pregunta es si la gracia común implica que todos los seres humanos tienen el Espíritu Santo para entender el bien y el mal. I understood his question in Spanish, but I couldn't get that one. It's too fast for me. So, Dijo que entendió que era pregunta en español, pero no esta, porque iba muy rápido. The question is that if the term common grace means that all the people, or every people has Yeah. the Holy Spirit into them, and through him are able or understanding good and evil. so if it means that the Holy Spirit is present with In everything, in everyone, then what was the question at the end? Sorry. and then by this presence is that the people is able for understanding what is good and what is evil. Okay. If that is common grace. Yeah. Okay. Yeah. Okay. You don't need to repeat it. Are you good? Ok, sí, perdón. Todos tomaron la pregunta de... Sí. Okay. Ok, lo vuelvo a decir nada más. Es que si el término gracia común lo que quiere decir es que todas las personas, todos, tienen el Espíritu Santo y es de este modo que las personas saben que es bueno y que es malo. So part of God's common grace Ok, parte de la gracia común de Dios, is, and this is the most foundational part, y esta es la parte más fundacional del término, Romans 1:18-20. lo que hemos visto en Romanos 1 desde el 18 en adelante. God has revealed himself to every single human Y es que Dios se ha revelado a sí mismo a cada ser humano by the Spirit. a través del Espíritu. Paul says none have an excuse. Por lo tanto, Pablo dice, nadie tiene una excusa. And I think Paul teaches that's both objective Y entonces yo creo que lo que Pablo está enseñando es que es tanto objetivo and subjective. como subjetivo. Objectively, he says, look at the heavens. Objetivamente, Pablo dice, mira los cielos. Now, this is not merely a call Ahora, esto no es meramente un llamado to write, not a syllogism, I don't want to say that, but it's not merely a call to think. es no meramente un llamado a pensar. So some people say all Paul means Así que algunas personas dirían que todo lo único que Pablo está significando aquí is, well, look at the heavens, es, bueno, mira los cielos, the clouds, las nubes, the power of nature. el poder de la naturaleza. And it is possible Y es posible to think well enough pensar muy bien, lo suficientemente bien, to say, well, if this exists, y decir, bueno, si esto existe, there must be a God. debe haber un Dios. It's an argument from design. Ese es el argumento del diseño, el argumento de apologética del diseño que Dios hizo. That's true, Y eso es verdad, but not what Paul means. pero no es lo que Pablo está queriendo decir. Paul says everyone knows God. Pablo lo que dice es que cada persona, todo el mundo conoce a Dios,
only some very smart people y que solo algunas personas muy inteligentes sit around and work out proofs for God's existence. se sientan y empiezan a buscar pruebas de la existencia de Dios. Paul doesn't say, well, Plato knows there's a God, Pablo no está diciendo, bueno, or Aristotle. o Aristóteles o Platón saben que hay un Dios, Everyone. sino que cada persona. Because it's not saying, well, look at the clouds and believe there's a designer. Porque no está diciendo, mira a los cielos y cree que hay un diseñador, But that the Spirit of God is actually present sino que el Espíritu de Dios está definitivamente presente, both in upholding the world tanto en sosteniendo el mundo, and revealing himself to every human heart. como revelándose también en cada corazón humano. So, Paul says, none have an excuse. De este modo, entonces, Pablo dice, nadie tiene una excusa. Flip the page. Vuelta a la página. Romans 2. Romanos 2. The Spirit El Espíritu has spoken the law of God ha hablado la ley de Dios onto every human heart. a cada corazón humano. So, Así que humans can know the difference in good and bad los seres humanos pueden conocer la diferencia entre el bien y el mal because of the Holy Spirit. a causa del Espíritu Santo. And humans have no excuse for not believing Así que de este modo los seres humanos no tienen excusa alguna para no creer because of the Holy Spirit. debido a que el Espíritu Santo ha revelado todo esto. Common grace says both that God cares for you enough to give you life, Mientras que la gracia común lo que dice es tanto que Dios se preocupa tanto por cada uno como para dar vida, but it's also a judgment. pero es también un juicio. Because, last thing, Porque la última cosa, it doesn't just say that everyone knows God, tampoco dice que todo el mundo conoce a Dios, but everyone has rejected that God sino que todo el mundo ha rechazado a ese Dios in unrighteousness. en injusticia e impiedad. So we are all products of common grace. Así que todos somos productos de la gracia común, We have all rejected God, todos hemos rechazado a Dios, even though He revealed Himself to us. incluso aunque Él se revele a sí mismo a nosotros. And that's why we need Jesus Christ. Y esa es la razón por la cual necesitamos a Jesucristo. We need the Holy Spirit not just by common grace, Necesitamos al Espíritu Santo no solo para disfrutar de la gracia común, but what the reformers called the special operation of the Holy Spirit, sino que para también lo que los reformadores llamaron la operación especial del Espíritu Santo, which is to be born again. que es nacer de nuevo espiritualmente. Is that okay? Do you want, yeah? Okay. ¿Alguien más? Yo, esto mismo que acaba de decir aplica también para las tribus, por ejemplo, las tribus dentro de las personas que nunca han tenido contacto, Pero el qué parte, qué es lo que aplica. de que ellos conocen a Dios, Okay. de que Dios se ha revelado a ellos. It's talking about that people that, for example, lives in the jungle, that they don't know about Yeah. that. If this apply for them, that they know God through this revelation. Yeah. Yes, I think so. Sí, yo creo que sí. I think, again, we've got to listen to the Bible. Yo creo que nuevamente tenemos que ir y escuchar la Biblia. God has revealed Himself to everyone. Dios se ha revelado a sí mismo a todo el mundo. So then the question becomes, Más bien la pregunta es, what about the person who doesn't have the opportunity to hear the gospel? más bien la pregunta es, ¿qué sucede con las personas que no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio? And let's say a few things. Voy a decir algunas pocas cosas. One Uno, is that God, and this is hard, y una es que Dios, y esto es duro decirlo, God is just in all that He does. que Dios es justo en todo lo que Él hace And every person has sinned against God. y que todo el mundo ha pecado en contra de Dios. And from the Garden of Eden, Y desde el jardín del Edén, God told Adam, if you disobey me, Dios le dijo a Adán, si me desobedeces, you shall die. ciertamente morirás. The Hebrew repeats the word. Porque el hebreo repite la palabra morir.
And I think the reason for that Y creo que la razón por eso is to impress the point es para dar énfasis en el punto that sin deserves non-existence. que dice que el pecado lo que merece es la no existencia. What we expect in Genesis 3 Así que lo que esperaríamos en Génesis 3 is the end of creation history. es que en este exacto momento se acaba la existencia de la creación. And so every single curse that God gives Adam Y entonces cada una de las maldiciones que Dios pronuncia ahí enfrente de Adán is mercy. conlleva It's misericordia, patience. es paciencia de Dios. God is just Dios es justo to condemn y, any sinner, y por lo tanto Él puede condenar todo pecador, not merely because he is a just God, y no solamente porque Él es un Dios justo, but because that is justice. sino porque condenar a un pecador es hacer justicia. Now that's a hard truth, Y esa es una verdad que duele, but logically very sound. pero lógicamente, o viéndolo lógicamente, es muy sano. That truth is the reason that countries have court systems. Y esa es la razón por la cual los países tienen cortes donde aplican la Because justicia, justice is real. porque la justicia es algo que es real. So Así que I think the Bible doesn't creo que la Biblia give us a proof text no nos da un texto de prueba on what to say en qué decir about the person who can never have an opportunity to hear the gospel. acerca de la persona que nunca tendrá la oportunidad de escuchar el evangelio predicado. However, Sin embargo, the reformers did speak los reformadores hablaron of at least a logical possibility. de al menos 8 posibilidades. Perdón. Possibility? One, Yeah. Okay. Sí. Perdón. De al menos una posibilidad lógica. Okay, let me say something else. Ok, déjeme decir algo más. When the European conquest began of the Americas, Ok, cuando la conquista europea de América comenzó, it is a definitive truth es una verdad definitiva that there were found paintings amongst Native Americans in North America que se encontraron pinturas entre las personas que vivían en Norteamérica of a man on a cross. de un hombre colgando en una cruz. And Y there was active faith in some places. había fe activa en algunos lugares. Now you can go research this. Y esto que les digo, pueden ir investigarlo. This is well attested in the academy. Esto a nivel de la academia, de los estudiosos, está bien atestiguado y estudiado. And this has also been well attested in very deep places where Islam is in such control that Christians have not been able to go. Y esto está incluso documentado o atestiguado de lugares en donde el Islam ha tenido completo control, de modo que el cristianismo no ha podido llevarse, no ha podido ingresar. So let me say this: there are people who will disagree with where I like to think what I like to think about this. Ok, habrá personas que estarán en desacuerdo con la forma como yo estoy pensando acerca de todo esto, But God can do what He wants, pero Dios puede hacer lo que Él desee. and if people show me that there were paintings of a crucified man on a cross in spaces in early America Y si la gente prior to any gospel proclamation Y si la gente me muestra que antes de la proclamación del evangelio en and algunos before lugar- en algunos before lu- the grievous
sins began. Y si hay gente que me puede mostrar que antes de la proclamación del Evangelio en alguna parte de América habían From pinturas. from the Europeans. There was somebody there believing in Jesus. Significa que si habían esas pinturas de este hombre colgando de esta cruz antes de que la proclamación del Evangelio de los europeos iniciara, So es que hay alguien que ha creído en Jesús. so what I used to say to this question was try to, get into some deep philosophy. Y a veces entrar a esta pregunta es entrar a una filosofía bien profunda. Now I just want to say God can do what He wants. Así que lo que yo quiero decir ahora es Dios puede hacer lo que Él desee. So I don't know. Hay cosas que no sé. But I don't know. I think it's probably something good to talk about with Josue and Aaron and Rudy, and because they might have more they want to say about that. Aaron, I don't know where Aaron is, but he might have. Lo que está diciendo que esto puede ser un buen tema para conversar después con Aarón, con Josué o conmigo, de preferencia con Josué. God does things and Dios hace cosas, big things. grandes cosas. Sí. Perdón. Maybe this is going to be the best. Esto va a ser tal vez el último tema. No, it's good. You can tell us about the golden chain of salvation in Romans. Okay. Yeah. Romans 8. En Romanos 8 lo que está pidiendo Oscar es que se hable un poco acerca de la cadena de la salvación, porque puede haber un poco de confusión. Es 8, desde el 28, donde dice, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que son, para los que son llamados, a los que conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. I agree. Ok, yo estoy de acuerdo. Good. I think the first thing to say is that in verse 28, Creo que lo primero que hay que decir es que en el versículo 28, this verse has been used in some harmful ways. este verso ha sido utilizado en muchas formas dañinas. People say, all things work together for the good of those who love Jesus. Gente va a decir, todas las cosas trabajan para el beneficio de aquellos que And conocen a Jesús. And then they lose their job, and they lose their home, and they lose their health. Y luego ellos pierden su trabajo, su hogar, su salud. And they say, Y ellos dicen, what is this? ¿qué es esto? All things work together for good, meaning the good. Cuando dice, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien, es para el bien, Which is the entrance into the kingdom of God. el cual es la entrada o entrar al reino de Dios. So this is an assurance text, Así que esto es un texto que da seguridad, because he's going to go on porque va a continuar and talk about how we are being killed every day. y va a hablar acerca de cómo cada día somos And asesinados, it doesn't feel like the good. y eso no se siente como que es el bien, But you Pero- have been foreknown pero ha sido conocido previamente and predestined y predestinado to be fully conformed to Jesus. para ser completamente hecho a la semejanza de Cristo. And so if you believe today, Así que si crees hoy, even if somebody tries to kill you for it, incluso si por creer alguien trata de matarte hoy, Paul says, at this moment, you need to understand what you don't understand. así que Pablo dice que en este momento lo que necesitas entender es eso que no entiendes, That from before creation, de que antes de la creación God named you, Dios te había nombrado and he will take you all the way. y que
Dios te llevará en todo el camino. Therefore, if a person is predestined, De tal modo que si una persona es predestinada, then God knows them. entonces Dios la conoce. Knowledge here is not an intellectual activity. No está hablando aquí de que haya una actividad intelectual, It's the activity of relationship. sino que está mencionando de la actividad relacional que se da. And so know that when you die Así que debes de saber que cuando mueres as a martyr, como un mártir, which is what Paul's dealing with here, que es con lo que Pablo está tratando aquí, God has pronounced you justified, sanctified, and glorified in Jesus. Dios ya te ha declarado justificado, santificado y glorificado en Jesús. There's no question. No hay pregunta sobre And eso, no hay so, duda. without this, a God that's this big, Sin este Dios que es tan grande mostrándonos you aquí, can never have assurance. no puedes nunca tener seguridad. You can always be lost. Siempre estarías siendo perdido. But God is much more than that. Pero Dios es mucho más grande, mucho más que eso. So again, back to yesterday. What we're being asked to do with these truths is not work out the philosophy. De nuevo, volviendo ayer, lo que nosotros somos llamados a hacer con estas verdades es no comenzar. The letters are what we call occasional texts, La letra, circumstantial texts. que hay algunos textos circunstanciales que lo que voy a llamar It's theology on the ground. es teología a ras de suelo, So Paul, when they are about to cut your head off, y es Pablo diciendo que algún día te puede cortar la cabeza. know that Jesus, that the Son of God named you Y si eso pasa, tienes que estar seguro que el Hijo de Dios te ha nombrado, outside of space and time. fuera incluso antes de la creación del tiempo y del espacio. I think that's what Paul's trying to do, Yo creo que eso es lo que Pablo está tratando de hacer aquí, but maybe there's something else that he's interested in. So that's why he wants to respond. pero es que Ok, entonces vamos a orar y luego si nos ayudan a colocar las sillas igual que ayer para que no listo para la tarde. Mañana continuamos a la misma hora, ya como lo voy diciendo más práctico en la aplicación. ¿Ah? Just want to say, I don't know what I'm talking about sometimes. Ok, quiero decir algo más, yo a veces ni siquiera sé lo que estoy hablando. So, I just want everybody to be sure to know that disagreement is so good for the church. Not bad. And so be a Berean, and Que puede haber desacuerdo que sea bueno para la iglesia, pero no debemos de buscar un desacuerdo que sea malo que dañe la iglesia. Por lo tanto, una labor que